Hola a todos, hoy os voy a explicar cómo se realiza el comentario de fuentes geográficas para segundo de bachiller. Lo primero que os voy a decir es que no vamos a analizarlo en este vídeo todas, ¿vale? Bueno, las principales fuentes geográficas que encontramos según su tipología pueden ser fuentes cartográficas, que responden principalmente a mapas y a planos, fuentes gráficas, en donde encontraríamos gráficos de barras, líneas o sectores, fuentes estadísticas, que son datos numéricos, y luego las fuentes escritas. Sabéis que las fuentes escritas este año en vuestro examen de lavado es una novedad, que vais a tener un artículo periodístico. Pero en este vídeo no vamos a centrarnos en ellos, ¿vale? Ya lo haremos más adelante. Vamos a centrarnos en los mapas temáticos. ¿Por qué? Porque siempre aparecen en el examen. Cuando hablamos de mapas, decimos que representan fenómenos geográficos completos y los podemos dividir en tres tipos. Los mapas corocromáticos, en donde la superficie ocupada por fenómenos geográficos cualitativos aparece representada, como veis en este mapa, con colores y representan generalmente elementos no medibles, ¿vale? Aquí veis los climas. Luego son los mapas de coropletas, superficie ocupada por fenómenos geográficos cuantitativos en divisiones territoriales establecidas. Podemos encontrar divisiones por provincias o divisiones por comunidades autónomas. Y luego, por ejemplo, en este mapa veis también que hay un gráfico de sectores que también habría que analizarle. Pero bueno, eso lo vamos viendo poco a poco. El último de los tipos de mapas serían los mapas anamórficos o distorsionados, que cambian la superficie real y la geometrizan. Este tipo de mapas es muy raro encontrarlos en un examen y de hecho en los últimos años no han puesto ningún mapa de este tipo. Pero bueno, siempre que sepáis la definición de qué es un mapa anamórfico o distorsionado. Bueno, pues vamos ya con lo que es la práctica propiamente dicha. Lo que vamos a hacer es, lo primero de todo siempre, definir qué tipo de práctica estamos. Así que diríamos que nos encontramos ante un mapa temático, diríamos si corocromático, o de coropletas, y que representa, utilizamos el título que nos da la práctica, ¿vale? Simplemente el título que aparezca lo copiamos tal cual, es más, lo ponemos entrecomillado, ¿vale? Y luego cuya fuente de procedencia es importante. Hay veces que nos dice la fuente y nos dice quién lo elabora, por lo tanto pondríamos los dos. Pero habrá otras que no nos diga la procedencia, así que simplemente diremos cuya fuente de procedencia es desconocida. Seguiríamos analizando fenómeno o valor geográfico. Es decir, pues si estamos analizando la población, diríamos que el valor que vamos a analizar es la población, que es el número de personas que aparecen en lo que os diga el título, ¿vale? Simplemente lo único que vamos a hacer es como focalizar exactamente en qué nos vamos a centrar. Luego ya pasaríamos al tercer punto, que es las características propias del mapa, es decir, cuáles son los datos concretos que nos dan. Si estamos hablando de las áreas, de las características, de las diferencias, lo que vamos a ver. Y por último, que esta es la parte que parece que siempre asusta más, es qué explicación le dais a esas causas de los datos que aporta el mapa. Habría que utilizar en este caso qué datos de geografía vosotros conocéis para poder explicar eso. No es nada complicado, ¿vale? Simplemente es, si estamos hablando de población, ¿qué sé yo de población? Bueno, pues lo relaciono con los datos que acabo de ver. Si estamos hablando de turismo, si estamos hablando de ocio, si estamos hablando de ganadería, bueno, pues hablaríamos del sector primario y cómo es la ganadería. Vamos a ver en ejemplos concretos. Mirad, aquí tenéis un modelo de examen del 2017-2018 y dice, a la vista del mapa adjunto, provincias con mayor número de turistas 2015, indique el nombre de las provincias tramadas y comente las posibles causas de este hecho. Como veis, lo primero que os va a pedir son las provincias. Sabéis que en este tipo de prácticas son 2,5 puntos. Un punto iría solamente a las provincias, por lo tanto habría que repartir el otro 1,5 puntos en el comentario. Vamos a separarlo. Primero, una buena definición. Siguiente, qué tipo de mapa estamos haciendo. Siguiente, los datos concretos que estamos analizando. Y por último, cuáles son las causas o consecuencias que tiene ese mapa. Vamos con otro, modelo de examen. Mirad, en este caso no aparecen las provincias marcadas, sino que aparece un transecto, es decir, una línea que corta de manera diagonal la península ibérica y que nos piden que marquemos las unidades de relieve. Siempre que aparezca un transecto, lo que tenemos que hacer es seguir. Si nos dice que vayamos de A a B, hacerlo de forma organizada. No podemos hacerlo de B a A, por ejemplo, ¿vale? Ni podemos tampoco hacerlo de forma aleatoria, lo que se nos ocurra. No, tendríamos que ir haciéndolo de forma organizada. En esta pregunta además viene súper marcado qué es lo que os piden. Dice, en el mapa adjunto, las unidades de relieve peninsular, las identifícalas desde el noreste al suroeste, las 10 unidades del relieve
indique la litología predominante, es decir, qué tipo de roquedo vamos a encontrar en toda esta zona, y luego las formas de relieve y características de los Pirineos. Y en este caso ya hablaríamos de los Pirineos en concreto. Vamos con otro. Este modelo de examen, este es muy reciente y ya os dais cuenta que las provincias vienen numeradas. En vuestro examen van a aparecer numeradas, ¿vale? Dice, bueno, provincias con más de 288.000 personas ocupadas en el sector industrial. ¿Qué haríamos? Pues lo primero, definimos qué tipo de práctica es, qué tipo de mapa nos encontramos, cuáles son los datos que vamos a analizar, por qué esas provincias aparecen marcadas y, por último, causas y consecuencias. Otro modelo de examen más, que si queréis lo paráis para revisarlo. Otro modelo de examen, en este caso hay una diferencia y es que encontramos dos cosas. Por un lado, nos pregunta, nos aparecen las provincias, pero no nos aparece ninguna provincia marcada, sino que utilizan diferentes gráficos para señalar lo que quieren proporcionarnos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué tendríamos que ir viendo? Pues iríamos contestando las preguntas concretas que dicen. Este no es un examen de la Universidad Autónoma, ¿vale? Os lo he puesto simplemente como un examen, como un modelo de mapa diferente. Otro modelo de examen, en este caso igual, os aparece señalado los regímenes fluviales y entonces, ¿qué haríamos? Primero, definición del tipo de práctica. Segundo, elemento o valor geográfico que vamos a analizar. Tercero, los datos concretos que aparecen en el mapa. Y cuarto, hablaríamos de las características de los ríos en la península, ¿vale? Vamos con el siguiente comentario de fuente geográfica, en este caso tablas estadísticas y gráficos. Aquí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Perdonad. Nos vamos a ver tablas estadísticas, que son series numéricas que informan sobre el valor de una o varias variables. Un ejemplo sería algo así. Y luego vamos a ver los gráficos, que son representación del valor numérico de una o más variables. ¿Cómo pueden aparecer? Pueden aparecer de este modelo, que sería un modelo de gráfico lineal. Puede aparecer así, que sería un modelo de gráfico de barras, o pueden aparecer así, que sería un modelo de gráfico de sectores. Cualquiera de estos ejemplos ha entrado en los exámenes del lavado, ¿vale? O sea que no os asusten. Primero, vamos a ver ya cómo haríamos ese análisis. Como sabéis, esta pregunta vale también 2,5 puntos. Primero, que diríamos la definición. Nos encontramos ante una tabla o gráfico que representa, volvemos a utilizar otra vez el título de la fuente geográfica que nos dan y a cuya procedencia es, decimos la fuente y si sabemos también que lo elabora, lo ponemos. Decimos cuál es el valor o el fenómeno geográfico que está representando y pasamos a las características, los datos concretos que nos da. En este caso, ¿qué vamos a comparar? Pues si aparecen distintos años, pues vamos a comparar los años entre un gráfico y otro. O si nos aparece una progresión en un gráfico lineal, pues vamos a hablar de esa progresión. O si nos aparece una caída de repente, un descenso en algún año en concreto, pues vamos a hablar de eso y le vamos a mencionar. Simplemente es aquello que nos llama la atención, esas oscilaciones, esas diferencias. Por último, iríamos a la explicación. ¿Qué es lo que causa y cuáles son las consecuencias de los datos que estamos analizando, según los conocimientos geográficos adquiridos previamente? Vamos con ejemplos. Mirad, tenéis aquí un modelo de examen del 2016 y el título son Migraciones exteriores en España, inmigrantes, emigrantes y saldo, del 2008 al 2014. Prácticamente con toda la información que da este gráfico, poco vais a tener que comentar después, ¿vale? Si os dais cuenta, por un lado nos está dando un gráfico lineal, que sería esta línea que tenéis aquí, y por otro lado está utilizando un gráfico de barras. Bueno, pues eso habría que señalarlo a la hora del examen, ¿vale? Luego, ¿qué nos dice? Importante, que tenemos que fijarnos en los datos que aparecen aquí en los laterales. Y importante fijarnos, aquí en este caso sería en los años que aparecen aquí también, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos los datos, pues ya sería simplemente analizarlos. Perdonad que se me ha ido, ¿vale? Puntuación, 2,5 puntos. Otra vez, siguiendo el mismo esquema. Vamos con el examen del 2012. En este caso, ¿qué son? Bueno, la distribución de sectores económicos de la población activa en España y os aparecen dos gráficos, uno del año 1976 y otro del año 2009. ¿Qué es lo que os piden? Que comparéis datos, que veáis cómo estaba el sector primario, cómo estaba el sector secundario, sector de construcción y sector servicios, que veáis la diferencia que hay entre unos y otros y que elaboréis un listado de por qué se han producido estos cambios, tanto en un sector como en otro, ¿vale? Y luego las consecuencias, importante. Vale, pues esto está. Pasamos a otro modelo de examen. Mirad, esto es una pirámide de población. En este vídeo no os los voy a explicar porque son específicas del tema de población que veremos más adelante.
Aquí tenemos otro, modelo de examen del 2019. Esta es una muestra que he mandado a la universidad. En este caso veis que tenemos aquí un gráfico de barras y lo que nos va diciendo es, por un lado, nos mide la población y por otro lado, nos mide los turistas. Importante, estas gráficas casi siempre van a venir en blanco y negro, así que muy atentos a la leyenda que os están dando. ¿Veis? Luego aparece aquí la fuente, que es el INE, ¿vale? Y ya está. Pues con esto creo que tendríais todos los elementos necesarios para poder resolver un examen.